Entrevistas, historias y anécdotas contadas por los personajes del deporte. Aquí inicia Parlante Deportivo. Amigos de Parlante Deportivo, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más y el día de hoy, pues lo tenemos que decir con una de las mejores nadadoras de México, si no es que la mejor, y desde hace unos días mi nueva mejor amiga Fernanda González. Fer, te saludo con mucho gusto y gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, Ro, gracias por invitarme a este espacio y pues aquí estoy dispuesta a platicar y a contestar lo que se ofrezca. Y si no se inventaban, decían por ahí, pero bueno. Fer, todo empieza con un mensaje que pones en Instagram de que te hicimos una pregunta y te pregunté cuál era tu mejor experiencia en la natación. Después tu respuesta fue increíble y de ahí dije, tenemos que contar la historia de Fernanda González. Pero Fer, platícanos, ¿cómo fue tu infancia y a qué te gustaba jugar? Mi infancia, la verdad es que, pues yo creo que fue una infancia muy normal, muy regular, muy normal de los 90, no como las actuales. La verdad es que me encantaba jugar con muñecas, fui mucho de muñecas, fui como una niña muy girly, muy girly. Fui de muñecas, fui de Polly Pockets, fui de Barbies, fui de todo eso. O sea, me encantaba todo ese tema de las muñecas y las cosas así de niñas. Eh, Nunca practiqué deporte como tal, chiquita, pero siempre fui muy atlética, siempre fui muy, no sé, como que tenía esta parte de correr rápido, de saltar, aprendía como habilidades muy rápidas. Aprendí muy rápido a saltar la cuerda, me encantaba en los recreos y todo eso, hacíamos muchos concursos de saltar la cuerda, saltar el resorte, o sea, como que siempre fui muy atlética y fui muy activa en ese sentido, porque mi mamá siempre ha sido muy atlética y muy activa, también desde chiquita. Entonces, pues la verdad es que de ahí lo agarré, pero nunca me imaginé que iba a ser nadadora de alto rendimiento, jamás me imaginé eso y tampoco me gustaba. La natación era, de hecho, uno de los deportes que menos me gustaban y menos me llamaban la atención. Pero bueno, pues ya, nunca digas nunca, ¿no? Y al final terminé siendo nadadora profesional durante 20 años, casi 20 años, y pues aquí estamos ahora. Oye, Fer, ¿eras traviesa o no eras traviesa? Y si sí, ¿cuál fue tu mejor travesura o la que más recuerdas o te recuerdan? La verdad es que no, siempre fui súper ñoña, siempre, a la fecha, o sea, soy súper ñoña. O sea, era como súper cumplida, súper ordenada, o sea, terminaba de jugar con mis juguetes y los guardaba, o sea, era como, sí, muy ñoña, pero sí, o sea, yo me acuerdo y me recuerdan también de cómo molestaba a mi hermano, o sea, pero cañón. Entonces, sí era la relación, la típica relación de hermanos en donde la hermana mayor súper abusiva del hermanito y entonces el hermanito, porque a ver, le llevaba 2 años nada más, pero súper abusiva, súper controladora, súper manipuladora. Lo llegué a lastimar varias veces, o sea, varias veces sí me pasé de lanza. Varios accidentes que él tuvo fueron provocados por mí, o sea, una vez le corté con un cúter aquí, o sea, y casi me llevó la vena de aquí. Una vez le quité una silla, le dije, ven, siéntate, y le quité una silla y se la jalé y se descalabró, o sea, sí como que varias cosas, un día le cerré la cajuela en la cabeza y también lo descalabré, o sea, sí tuvo muchos accidentes por mi culpa, porque sí era, la verdad, una persona bastante mala leche con mi hermano. Y ahorita nos llevamos increíble y vivimos juntos en Florida e hicimos muchas cosas juntos, crecimos de muchas maneras juntos y nuestra relación ha cambiado muchísimo a lo largo de los años. Así que para todas aquellas mamás que tienen hijos que no se llevan bien, incluida yo, tengan esperanza de que sus hijos se van a llevar bien en algún punto, pero sí es algo que tienen que nutrir y tienen que fomentar. O sea, sí me acuerdo que mi mamá, o sea, era de que cuando nos pasábamos de lanza el uno con el otro, o sea, luego tomaba cartas en el asunto, pero sí, traviesa como tal no, pero sí era como pues muy mala leche con mi hermano. Oye, Fer, pues la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas aprende a nadar, pues porque es algo que necesitas por cualquier emergencia, pero me imagino que así fue tu caso y nunca esperaste que la natación te fuera a dar todo lo que te dio, ¿no?
Sí, la verdad es que mi mamá en un principio dijo, quiero que sean unos niños activos, como te comenté anteriormente, mi mamá siempre fue muy activa y muy deportista, muy atlética y así. Y le dijo a mi papá, tienen que hacer deporte estos niños en la tarde, o sea, no pueden estar apapanados en la televisión, o sea, digo, en ese momento no había iPads, no había celulares, no había nada de eso, pero pues era la televisión, la cajita de entretenimiento y ya, ¿no? Y dijo, no quiero eso para ellos. Y entonces mi mamá empezó a moverse, empezamos a ver clubes deportivos, todo, cómo nos quedaba, qué era lo mejor y demás. Y en ese momento nos quedaba muy cerca de donde vivíamos el Club Deportivo El Casablanca Tizapán, que creo que es de los únicos Casablancas que quedan vivos. Y nos inscribimos ahí y todo muy bien. Y yo al principio quería hacer gimnasia y yo había tomado clases de ballet cuando tenía como 2 o 3 años, entonces como que siempre tenía como que esa idea, te digo que muy girly de mi tutú y salir y ballet y yo quería ser gimnasta y salir con mis listones y aventar la pelotita en el aire y ya sabes. Y mi mamá me dijo, antes de cualquier cosa, te metes a nadar y ya que tu profesor de natación diga que sabes nadar, perfecto. Yo tenía en la escuela como materia natación y yo de verdad odiaba ir a nadar, o sea, le empecé a inventar muchísimos pretextos a mi mamá los días que tocaba natación y yo le decía, mamá, es que me duele la garganta, mamá, es que me siento mal, mamá, es que siempre. Entonces mi mamá dijo, pues, ¿qué está pasando, no? Y en una de las ocasiones me dice mi mamá como, no te preocupes, voy a ir a ver qué onda con tu clase de natación. Entonces yo estaba súper nerviosa y nada más buscaba a mi mamá en las gradas y mi mamá dijo, oigan, vengo a ver la clase de natación de mi hija y se metió y vio que como yo era como de las más altas del salón, siempre fui como de las más altas, me metían en el nivel más alto sin saber nadar. O sea, ni siquiera tomaron en cuenta si yo tenía habilidades para nadar o nada, nada, nada. O sea, dijeron, Ujú. esta niña está alta, métanla a nadar con el nivel más grande. Y dentro de mi escuela. Entonces, pues a mí me daba pavor meter la cara en el agua, no sabía flotar, no sabía nada, nada, nada. Entonces, claro que veías a los otros niños en mi nivel cruzar de un lado al otro la alberca y yo a duras penas, entonces el profesor se molestaba mucho porque me veía como que muy alta y él decía como, pues empújate y ponte a nadar. Y entonces yo decía, pues es que no sé nadar. Entonces, muchas veces me ahogaba, entonces la pasaba muy mal. Y cuando mi mamá se da cuenta de eso, desde ahí dijo, no, tienes que aprender a nadar porque no te puede pasar esto y ella tuvo que hablar ahí en la escuela y todo eso, y cuando habla en la escuela les dice, es que de verdad mi hija no sabe nadar nada. Entonces ya me pasaron como al nivel más bajo, en donde nos sentaban en la orilla nada más a mojar los pies. Y luego, ya en el club, ya fue cuando mi mamá dijo, no, se meten a nadar tú y tu hermano, tienen que aprender a nadar, es un seguro de vida. En alguna ocasión, si llegamos a ir de vacaciones, la playa, una alberca, lo que sea, es un seguro de vida y es por mi paz mental, así que métanse a nadar. Y nos metimos a nadar, literalmente así fue como nos metió y en un principio la verdad es que no me gustó nada y no, cuando haces algo que no te gusta y cuando lo haces a la fuerza, pues obviamente no le echas ganas, ¿no? Entonces realmente no le echaba ganas. No me gustaba nadar, no, o sea, no hacía el esfuerzo de, ok, le voy a echar ganas para mejorar nada. Después de una semana, el que en ese momento era mi profesor de natación, que termina siendo mi entrenador durante muchos años, Armando Fernández, le dice a mi mamá, señora, sus hijos no nacieron para el agua, de plano. Mejor busque otro deporte o vamos a hablar con el coordinador para ver si los podemos poner en un nivel más bajo, pero ahí en el club los niveles iban como por edades. Entonces estábamos en el nivel que nos tocaba por edad y entonces dijo él, yo voy a hablar con el coordinador para poder meterlos con los bebés. Y mi mamá dijo, no, o sea, si los metes con los más chiquitos, o sea, me van a escupir en la cara y no van a querer nadar nunca. Entonces mi mamá le dijo al profesor, le dijo, ¿sabes qué? Déjame hablar con ellos y voy a ver si los motivo. Y entonces ese día, te juro que me puedo acordar hasta de cómo se veía ese día mi casa, la cocina, todo. Y llegó mi mamá y nos dijo, pues, ¿qué creen? Hablé con su profesor de natación y yo dije, ya, seguro nos va a sacar. Y me dijo que son buenísimos nadadores, que son, o sea, bárbaro el talento que tienen. Nunca había visto algo así.
Pues utilicé como esa psicología inversa, conociéndome muy bien a mí, que yo siempre he sido como una mujer muy competitiva. Y entonces eso encendió una chispa en mí y al otro día llegué y como Michael Phelps, o sea, dije, me como la alberca. Entonces eso me motivó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después de ahí, o sea, de verdad, todos los entrenamientos, bueno, ni siquiera eran entrenamientos en ese momento, eran clases de De las natación, clases. clases de natación, le echaba muchísimas ganas. O sea, y de verdad era de, voy a alcanzar al que está adelante y lo voy a rebasar y voy a poner atención y lo que me diga el profesor lo voy a hacer tal cual. Entonces, claro que empecé a mejorar. Mi hermano como que se picó también, entonces empezamos a mejorar los dos. Y entonces el profesor de natación habla con mi mamá otra vez, le dice, señora, quién sabe qué les dijo, pero sígale así. Y pues de ahí empezó mi historia de, o sea, de verdad, tenerle cero amor, cero pasión al agua, a convertirse, o sea, en lo que fue mi vida durante muchos años. Oye, aparte eras muy niña y hablaba el otro día con Adriana Jiménez también, y de todos esos sacrificios que tienen que hacer, ¿no? Ella se va muy chiquita a estudiar al COM, literal, a vivir ahí, pero tú también tuviste varios sacrificios ya cuando te tomas en serio la natación, ¿no? Ujú. Pues, ¿sabes qué, Ro? No me gusta mucho, y ya lo he comentado en otras entrevistas, no me gusta mucho la palabra, es que es un sacrificio, porque sabes que cuando estás haciendo lo que más te gusta hacer, ni siquiera lo dudas. Claro. O sea, a mí muchísima gente me ha dicho, es que te perdiste de fiestas, te perdiste de la vida social. Y yo, es que no me perdí de nada. O sea, es más que bueno que no lo viví. O sea, ahora digo, qué bueno que no viví esa parte de ponerte hasta las chanclas o probar alguna droga por presión o, ¿sabes? O sea, ahora sí digo, no, qué bueno que no lo viví. Y al contrario, viví muchas cosas que yo quería vivir, que viajé sola desde muy chiquita, conocí el mundo literalmente desde muy chiquita, gracias al deporte, conocí gente increíble gracias al deporte. Siento yo que no son sacrificios como tal, son nada más como decisiones, sí son decisiones muy fuertes Claro. y sobre todo decisiones muy fuertes tal vez para nuestra edad, ¿no? O sea, porque pues sí, estás muy chiquita y dices, híjole, voy a hacer esto y quién sabe si le atines y tal vez fallas, ¿no? O sea, y muchos fallan en el intento, pero pues es peor no intentarlo, yo siento. Y alguna de las decisiones que yo llegué a tomar, por ejemplo, fue dejar de estudiar de manera regular. O sea, yo dije, voy a hacer la preparatoria abierta y voy a estudiar en línea y voy a terminar mi carrera en línea. Y así fue, ¿no? O sea, y sí, no tuve yo la experiencia de una universidad y de tener los amigos universitarios y todo eso, lo que te digo, ¿no? Claro. Pero fue una decisión propia y yo dije, yo voy a hacer esto porque esto me va a ayudar a mi carrera deportiva, que es lo que en ese momento más me apasionaba, más me estaba llenando y dejando satisfecha como persona, como mujer, como a manera profesional y todo eso. Claro, que a final de cuentas lograste una carrera por demás exitosa. ¿Recuerdas cuál fue tu primera competencia oficial? Así el día que dijiste, ya estoy compitiendo. Sí, o sea, a ver, una competencia que hicieron justamente, que era nada más como interna del Club Casablanca, y me acuerdo que pusieron incluso la alberca, en vez de a lo largo, o sea, de 50 metros, la pusieron a lo ancho, que ni Ok. siquiera medías 25 metros, creo que eran como 22 metros, una cosa así. Y literalmente era nada más competencia interna del club y era una vuelta de crawl, o sea, tenías que nadar crawl, y luego otra era pura patada, entonces te aventabas con la tabla, que a mí eso, te juro, me causó muchísimo estrés. O sea, yo decía, pero ¿cómo va a aventar con la tabla? Y yo le decía a mi profesor, es que no entiendo, o sea, yo decía, pues si el clavado es así, o sea, ¿cómo va a aventar con la tabla? Y entonces, o sea, eso me estresó muchísimo. Y era crawl, patada y no recuerdo qué otra prueba, pero me acuerdo de esas dos. Esa fue como mi competencia así, la primera que tuve después de haber aprendido a nadar. Y me acuerdo que me fue muy bien y que nos fue muy bien a nosotros, que éramos como el preequipo, así le llamaban el preequipo, porque éramos como los chiquitos que todavía no estaban en edad para nadar en el equipo del Club Casablanca Ujú. y pues eran los que todavía no nadaban tan bien, entonces pues no los pueden meter al equipo, todavía que los represente el Casablanca en competencias más grandes y demás. Y me acuerdo que todo el preequipo que estábamos entrenados por Armando, todos les ganamos a los del equipo.
Entonces fue como un shock, o sea, fue así de, o sea, cómo los más chiquitos, cómo los que no están en el equipo ganaron, como si ellos creo que entrenábamos como 3 o 4 veces a la semana nada más, o sea, clases de natación, y los Ujú. del preequipo hacían doble sesión, madrugadas, no sé qué, o sea, ¿sabes? O sea, tenían como toda esta ya infraestructura de equipo de natación fuerte, y nosotros ni al caso. Entonces, de repente les ganamos en todas las pruebas y fue un shock así a nivel del club, que incluso los papás convocaron a una junta, se enojaron con los directores de deportivos de ahí, del club, y dijeron, es que como los más chiquitos le están ganando a nuestros hijos. Y dijeron, o sea, no sabemos. Y entonces lo que hicieron fue cambiar de entrenadores. Entonces, desde ahí empezó a haber conflictos personales e internos muy cañones. Y pusieron a Armando como coach del equipo, y a nosotros nos dejaron con el entrenador que estaba antes en el equipo, y entonces él claro que se enojó porque pues cómo me van a quitar a mí mi puesto Claro. y cómo se lo van a dar a un chavito que no tiene ni idea y que nada más viene a jugar a la natación, ¿no? Cuando yo ya soy el entrenador de natación del Casablanca Tizapán. Entonces, y desde ahí pues empezó a haber conflictos de todo, y, y ya esa es la primera competencia que recuerdo, y ya una más formal, mi primer estatal oro, me acuerdo perfecto de mi primer estatal oro, y me acuerdo perfecto de mi primera competencia internacional, que la primera fue en San José, California, y también me fue increíble, regresé con medallas de oro y todo eso. Fue mi primer viaje sola, tenía 12 años. Entonces, pues la verdad es que vives cosas padrísimas a muy temprana edad y que te aportan mucho y que te hacen crecer mucho como persona. Oye, qué increíble, ¿no? O sea, tan chiquita y ya ganando tu primer oro, te has de haber sentido soñada, ¿no? Pues me sentía muy contenta, sobre todo por el tiempo y como que toda la experiencia muy nueva. O sea, Claro. en Estados Unidos ya sabes que son como súper patrióticos, y antes de cualquier evento deportivo, así sea juego de canicas, ponen el himno nacional. Entonces, bueno, ponían el himno nacional y todos los gringos se paraban en las gradas y ya sabes, o sea, era todo así como. Entonces tú llegas de 12 años, o sea que eres un moco verde literalmente, y no tienes idea de qué onda, qué pasa alrededor del mundo, y tú llegas y así de, pues voy a calentar y voy a nadar, y está todo tu equipo de México y usando la misma sudadera y los mismos pants de México. Eso yo creo que es lo que más me llenaba, más que ganar. O sea, sí, a ver, me encanta ganar y me fascina y soy muy competitiva y lo que quieras, pero el haber vivido la experiencia de pertenecer a un equipo que fue representando a México, o sea, eso fue guau. Oye, Fer, ¿tenías el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos y algún día lo platicaste con tu mamá? Y pues no fueron uno, fueron dos, pero pues es una experiencia que jamás vas a olvidar. No, jamás, eso es algo que no se olvida, se queda tatuado siempre. La verdad estuvo muy chistoso porque yo cuando tenía como 6, sí, cuando tenía 6 años, 90, 96, no, el 96 fue Ajá. Atlanta 96. Bueno, pues como todo estaba o sea, digamos, de este lado del mundo, Ujú. toda la programación en la televisión, todo era Juegos Olímpicos. Y me acuerdo que mi mamá veía los Juegos Olímpicos con tal admiración, de verdad, o sea, mi mamá prendía la tele a ver los Juegos Olímpicos y decía, silencio porque van a correr, silencio porque van a saltar, silencio. Y en ese momento, bueno, estaba Carl Lewis, estaban las grandes estrellas de atletismo de Estados Unidos, que la verdad es que les fue increíble además en esos Juegos Olímpicos. Estaba Johnson también, o sea, estaban todos los buenos. Y me acuerdo cómo lo veía ella con tanta admiración, que yo me volteé en una de esas viendo los Juegos Olímpicos y la volteé a ver y le digo, mamá, yo quiero ir a las Olimpiadas. Y mi mamá me dijo, sí. O sea, pero pues fue un sí de, pues sí, yo también, ¿no? O sea, yo también quiero, Ajá. ganarme la lotería, ¿no? No, no sé, igual y ella, cómo lo interpretó en ese momento de que, pues, ¿qué me está diciendo mi hija de 6 años? Que ni siquiera tiene la capacidad de entender lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues literal, o sea, desde ahí como que fue algo que quedó grabado en mí, y te digo, siempre fui como muy competitiva, y cuando la natación se empieza como que a alinear con esa parte, pues ya, o sea, empieza a ser un sueño real.
en una de mis primeras competencias también internacionales, que fueron los Juegos Centroamericanos y del Caribe para aficionados a la natación, que se llama CCCAN, que fueron en la Ciudad de México, en la alberca olímpica. Igual, o sea, fue toda una experiencia, nos concentraron como selección, nos quedamos en Villas Conade, de ahí nos transportaban a la alberca, fue mi familia a verme, fue todo el mundo a verme nadar y así, y yo era una mocosa de 12 años. Y literal, ahí rompo un récord que llevaba 32 años sin romperse, en el 100 dorso. Y desde ahí, muchísimos entrenadores le empezaron a decir al mío, a este Armando, oye, esta niña trae con qué y tiene talento y llévala bien y mira y no sé qué. Entonces empezaron como a mostrar ya un interés en cómo iba yo entrenando, en cómo va mi ciclo, cómo va mi macro, cómo va todo eso. Y pues ahí fue como que cuando explotó todo. O sea, fue justo en esa competencia en donde Armando habla conmigo, habla con mis papás y les dice, oigan, a ver, esta niña puede ir a Juegos Olímpicos, pero no es nada más el, ay, bueno, qué padre va a ir. No, no, o sea, es un largo camino de entrenamiento, de sesiones largas, de dolor, de sufrimiento, de lesiones, o sea, todo eso lo explicó. Y en ese momento dijimos sí, o sea, y me dijeron, ¿tú quieres? Y yo dije, sí, o sea, claro que quiero. O sea, es más, dije, ¿cuándo son los próximos Juegos Olímpicos? Vamos mañana. Y se acercaban los Juegos Olímpicos de Atenas. Yo decía, es que vamos a Atenas, vamos a Atenas. Y Armando me dijo, mira, no corras antes de querer caminar. Me dijo, estás muy chiquita, o sea, tienes 12 años, en 2 años no nos da la vida para que entrenes y para que ya puedas ir a Juegos Olímpicos. Y me dijo, pero vamos a enfocarnos a Beijing. Entonces, pues ese fue mi enfoque fue Beijing y pues se logró la calificación a Beijing 2008 teniendo yo 18 años. Claro, sí, llegas a cumplir ese sueño que se pusieron con una fecha. Platícame precisamente de Beijing, ¿cómo fue tu experiencia olímpica? O sea, el estar ya, no sé si estuviste en la inauguración, pero ya al formar parte de la delegación, las anécdotas de la Villa Olímpica deben de ser una joya, pero todo lo que significa ya estar en unos Juegos Olímpicos. Es increíble, o sea, es como una transformación, la verdad, o sea, como que eres un atleta antes y post Juegos Olímpicos, eres un atleta diferente. Vives muchas cosas, entiendes muchas cosas, valoras muchas cosas. En esa ocasión yo iba muy lesionada del hombro. Bueno, en Londres también iba súper lesionada del hombro. La verdad es que fue una lesión que tal vez no se frenó a tiempo como se tenía que haber frenado o no se atendió a tiempo como se debió de haber atendido y pues al final acabé en una cirugía, ¿no? Pero es algo increíble, o sea, es una vivencia que es 100% recomendable para cualquiera que tiene ese sueño, que se aferre a ese sueño, que no lo suelte, que no lo deje ir, porque de verdad es algo increíble. El poder decir, fue unos Juegos Olímpicos, o sea, estamos hablando de que es el 0.001% de la población mundial, Claro. solamente son 10,000 atletas los que van, o un poco menos a veces, dependiendo de las ediciones de los Juegos Olímpicos. Somos un grupo muy selecto, es una batalla diaria con tu mente, con tu cuerpo de ya no puedo, ya estoy cansada, me duele el hombro, no quiero hacer esta serie, no quiero levantarme temprano, el agua está fría o el agua está caliente o hace calor o lo que sea que se te cruce como ser humano. Y es una batalla interna porque una parte de ti anhela muchísimo ir a esa competencia y anhela muchísimo lograr ese tiempo de calificación. Y otra parte de ti dice, no pasa nada, relájate, cómprate unas papas y vete a ver la tele, o sea, ¿no? Entonces, sí es una batalla muy fuerte y sobre todo siento que más aquí en México o en los países latinoamericanos, porque no hay como tanto show en torno al deporte amateur que se hace profesional justo como en esa transición. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, bueno, tú vas a unos Juegos Olímpicos y es como, no manches, o sea, llegas a algún lado a pedir trabajo y dices, oye, fui a unos Juegos Olímpicos y te dan el trabajo por el simple hecho de que saben que eres una persona disciplinada,
que eres una persona que tiene muchísimo compromiso, que tiene fortaleza mental, resiliencia, o sea, todo eso, ¿no? Y aquí en México es como, ay, felicidades, ya, Qué ¿no? O sea, padre. entonces, la verdad es que estuvo increíble las anécdotas de la villa. Bueno, o sea, creo que me tocaron a mí los mejores Juegos Olímpicos. O sea, yo creo que todo el mundo te dice eso, ¿no? O sea, a mí me tocaron los mejores porque pues fuiste a esos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero de verdad yo sí siento que me tocaron los mejores Juegos Olímpicos. O sea, estaba el Dream Team de básquetbol, estaba Michael Phelps cuando gana sus 8 medallas de oro, Usain Bolt cuando rompe el récord y parece que iba caminando, eh, el auge de la natación australiana también, cuando Estados Unidos le gana a Francia el título del 4% libres. O sea, como que pasaron muchas cosas. Estaba Roger Federer, estaba Rafa Nadal, en la villa, o sea, como que, y además fue una villa como que muy, muy práctica en el sentido de que todos los atletas se quedaron ahí, la mayoría, o bueno, por lo menos la mayoría, excepto, ya sabes, los que eran como tipo en el mar o así, que se quedaban como en otra sede, pero la mayoría se quedaron ahí y en otros Juegos Olímpicos, por ejemplo, supe que en Río, pues sí, estaban como que más dispersos varios atletas, en Londres también, no todos los deportes estaban en la villa, o sea, incluso había deportes que, por ejemplo, canotaje, todo eso, estaban como en otras villas, estaban en otro lado, entonces como que estuvo más desangelado. Para mí, a pesar de que fui a 2 Juegos Olímpicos, los mejores fueron Beijing, sin duda alguna. Fue algo padrísimo, es una experiencia increíble, claro que como chavita de 18 años, porque pues sigue siendo una chavita, llegas y, o sea, no entiendes nada, al mismo tiempo te sientes, uff, que ya, o sea, yo acá, ¿no? Y el ver todo, ¿no? O sea, que llegas a cualquier lado y te dicen como, oye, ¿de dónde eres? De México. Vamos a intercambiar pines. Claro. Vamos a intercambiar stickers. Vamos a en la zona de no sé qué, que nos van a dar un termo grabado con nuestro nombre. Y entonces te das el termo, el único termo que le dan a los atletas, ¿no? O sea, entonces ese tipo de cositas que pues solo conoces o solo vives cuando eres atleta, el ir al McDonald's de la Villa Olímpica, o sea, es un hit, o sea, sabes que llegas y, o sea, puedes pedir lo que quieras, literal, o sea, a mí me tocó ver a un jugador de básquetbol precisamente, que llegó y yo nada más quería un sundae, yo ya había acabado mis olímpicos, yo dije, voy por mi helado, y llegué por mi sundae, y llegó el tipo con una charola, y pidió 10 cheeseburgers, 10 hamburguesitas, o sea, 10 de las chiquitas, ya sabes. Y yo dije, obvio, es para él y su equipo, ¿no? O sea, como que, no sé, o sea, no, el tipo se sentó en la primera mesa que estaba enfrente del McDonald's, sentó, agarró la charola y se las empezó a comer así como si fueran papas, o sea, y yo, ¿qué onda? O sea, entonces ese tipo de cosas que ves y que como chavita de 18 años, que no ves en ningún otro lado, que no, nadie te lo cuenta porque pues no pasa, es algo impresionante y es algo que te deja también muy marcado y es algo que te cambia por completo la perspectiva de lo que pasa en el mundo a lo que pasa en tu casa o en tu país. Y aparte, pues los Juegos Olímpicos son unión, ¿no? Y ves, como dices, otros atletas y deportistas que a lo mejor veías en la tele o admirabas y los tienes literal comiendo a tu lado, ¿no? Literal comiendo a tu lado, todos son súper amables, o sea, de verdad, es de que yo me acuerdo cuando llegaba Roger Federer al comedor, bueno, se hacía un tumulto de gente y nunca ponía cara, nunca decía que no. Las únicas medio sangroncitas fueron las Williams, siempre fueron muy sangronas, pero de ahí en fuera, o sea, de verdad que Federer, Rafa Nadal, o sea, eran súper amables, o sea, ¿te quieres tomar una foto ahorita? O sea, te la tomabas. Y este tipo de cosas no lo ves nunca, ¿no? O sea, no lo ves afuera. Y además justo hay como que esta amabilidad extra porque pues todos somos atletas, no eres como un X en la calle que te está parando y, oye, déjame tomar una foto. No, no. Claro. O sea, no eres un groupie, no, o sea, eres un atleta tú también y estamos aquí, somos iguales, nada más que pues yo soy Roger Federer, ¿no? O sea, pues yo soy Rafa Nadal. Entonces, pero sí, son experiencias muy, muy padres, la verdad que se quedan grabadas, te digo, o sea, para siempre y es algo que me llevo de la natación que, o sea, me encanta haber podido vivir eso.
¿Qué juegos disfrutaste más? ¿Beijing, Londres o ambos? No, Beijing, 100%. Como todo, o sea, te digo, para mí esos son los mejores, la mejor experiencia. En Londres lleva un poquito más grande, entonces ya también más madura, entonces ya buscas como otras metas, tienes otros objetivos y claro que al no cumplirlos, o sea, o sea, yo me sentía pésimo conmigo misma, o sea, yo quería retirarme en ese momento y dije, no, ya no sirvo para esto. Entonces, definitivamente Beijing o sea, fueron son mis juegos favoritos. Oye, ahorita a poquitos años de distancia, si ves tus uniformes y ves esos, los pines que intercambiabas, me imagino que te vienen a la mente todos los recuerdos. Sí, 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 cañón, ¿no? Bueno, hicimos una mudanza hace un año justamente y salió una caja con todas mis cosas, hasta los trajes de baño que utilicé en Beijing, o sea, y los tengo marcados y todo. Entonces, y pues fueron los trajes de alta tecnología, me tocó usar el Speedo ese que tenía como parches, y te viene toda la mente, o sea, recuerdas todo y luego, por ejemplo, me salió un envase de una botella de té verde con puras letras chinas. Y yo dije, ¿por qué guardé esto? O sea, pero guardé la botella de té verde que me tomé, o sea, eran las botellas de té verde que había en los dispensarios de la Villa Olímpica. Entonces era uno de los patrocinadores y literal, tú como atleta te dan como una tarjetita, como, hace cuenta como una tarjeta de metro con la que puedes acceder justo a transporte público, o sea, que puedes hacer muchas cosas con ella, ¿no? Entonces, y dentro de la villa tienes esa tarjeta que como que te ayuda a pagar, digamos, ¿no? Entonces, llegas tú a un dispensario de bebidas y está lleno de Coca-Colas, lleno de lo que hay en ese país como muy típico, ¿no? O sea, en Beijing era muchísimo té verde, té de jengibre, entonces embotellado. Entonces tú llegabas y podías agarrar, si quieres, 400 botellas de té verde, o sea, y nadie te dice nada, ¿no? Entonces, y de esos dispensarios había muchísimos, había en el comedor, de repente si ibas caminando en la villa también te encontrabas uno, siempre todos los edificios tenían uno, o sea, entonces pasas tu tarjetita y ya te daban tu té. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que encuentras tonterías que en ese momento apreciaste o atesoraste, ¿no? Y ahora lo ves para atrás y dices, no manches, o sea, qué cañón esos recuerdos. No, y que son exclusivos para los atletas también. Exacto, exactamente. Fer, dejando atrás los Juegos Olímpicos, pues también hay que hablar de los centroamericanos. Eres una de las máximas ganadoras que ha tenido el deporte, no quiero decir la natación, el deporte mexicano en los centroamericanos. Eso también me imagino que te debe de tener muy contenta. Sí, la verdad sí. O sea, los Juegos Centroamericanos, todas las ediciones a las que fui tienen algo muy especial en mi corazón, en mi mente, y justo como haber alcanzado ese mérito, ¿no? En el deporte de máxima medallista, la verdad es que fue algo increíble y son competencias muy, muy padres. La verdad es que a nivel internacional y como mexicanos, siendo una potencia en esa justa deportiva, la verdad es que es padrísima. También tienes muchas participaciones en Juegos Panamericanos y en Guadalajara, varias medallas de bronce. Sí, fueron dos bronces. No es cierto, tres bronces. Fueron el del relevo 4x200, 200 dorso y 100 metros dorso. La verdad es que estuvo padrísimo, esa competencia estuvo increíble, increíble. Haberla tenido en casa estuvo sensacional, o sea, el haber podido tener a mi familia ahí, porque claro, pues no en todas las competencias pueden acompañarnos nuestros familiares, ¿no? Pero pues en esta ocasión siendo en Guadalajara, bueno, fueron amigos, fueron tíos, claro, mis papás, mis hermanos, entonces estuvo padrísima la experiencia, padrísima, me la pasé increíble también, o sea, la verdad es que Guadalajara lo hizo súper, súper bien. Y es una alberca que me trae muchísimos buenos recuerdos, buenas memorias y una competencia que me dejó con un increíble sabor de boca. ¿Tienes o tenías algún estilo favorito para nadar? Pues me gustaba mucho competir combinado.
Me encantaba competir combinado. O sea, el combinado, los 200 metros combinado se me hace la prueba más divertida, la más divertida. Se me hace padrísima. Como que siento que ni te alcanzas a cansar tanto por el cambio de, pues sí, de ritmo y de cómo vas usando muscularmente tu cuerpo, ¿no? O sea, la mariposa y luego el dorso y luego el pecho y luego el crawl. O sea, como que es, no sé, o sea, no agarras nunca ese ritmo que vas agarrando, por ejemplo, para un 100, que tienes que tener como cierta cadencia, o como para un 200, que necesitas muchísima estrategia, ¿no? Entonces, el 200 combinado, la verdad es que siempre ha sido de mis pruebas favoritas. ¿Tenías algún carril preferido para nadar? La verdad no, la verdad no, no. Cualquier carril, cualquier carril me gustaba. Llegué a tener competencias increíbles en la orilla de la alberca, o sea, en la orilla literal. Y llegué a tener competencias muy malas en el carril de en medio. O sea, entonces la verdad es que no tengo carril preferencial para competir. Era lo mismo, era ir conmigo misma, contra mí misma y contra lo que yo sabía que podía hacer o no. Oye, ¿cómo te concentrabas momentos antes o incluso un día antes de la competencia, una competencia importante? ¿Cómo lo trabajabas? Híjole, pues la verdad es que ahí yo creo que fue mi coco. O sea, no lo trabajé lo suficientemente bien, ya después de cierta edad. Como que al principio es muy fácil, y lo he platicado con muchos atletas nadadores, que al principio es muy fácil porque nadas, te va bien, ganas, sigues bajando tus tiempos, pero luego llega y te atascas, ¿no? Te atoras. Te atoras en un tiempo, no lo puedes bajar, estás entrenando y entrenando y entrenando y no lo bajas. Y entonces llega una competencia, igual y es una competencia nacional y ganas, pero no bajaste tu tiempo o lo subiste muchísimo. Pero pues aún así era suficiente para poder ganar aquí en México, ¿no? Pero ahí ya como que te queda una espinita. Y luego vas a una competencia internacional y subes tu tiempo también y no lo bajas. Y entonces otra espinita. Y entonces son como pequeñas batallas que vas perdiendo, y esas batallas van ganando un espacio importante en tu mente, en donde a la siguiente competencia que llegas, y a pesar de que hayas entrenado bien, hayas trabajado bien y demás, te pones a pensar en las veces que no has dado el ancho, que no bajaste tu tiempo, que no lograste el objetivo que tenías planteado, en vez de lo que puedes hacer bien, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso a los atletas, que te empiezas a enfocar y a concentrar en lo que te ha salido mal en un pasado, en vez de lo que te puede salir bien o lo que tú puedes controlar. Entonces, llegó un momento en mi carrera deportiva en donde no estaba ni siquiera conectada correctamente con la prueba con la que tenía que conectar, ¿no? Entonces, pues sí, fue una batalla dura, sobre todo en los años para clasificar para Juegos Olímpicos en Río. Todo el 2015 y 2016 fueron muy difíciles para mí, mentalmente muy difíciles. Además, estaba yo en una relación en ese momento muy tóxica, una relación personal muy, muy tóxica, que tampoco me ayudaba nada. O sea, era todo lo contrario, al revés. O sea, en vez de ayudarme, me saboteaba más, porque además yo lo permitía, ¿no? Entonces, pues eso no me ayudaba nada. Y luego se venía toda esta, te digo, como avalancha de pensamientos de que no nadé bien aquí, no nadé bien acá, no nadé bien allá, y me salió mal esta prueba, y en esta prueba me pasó esto, y luego me pasó lo otro, y así. Y como que se hace un efecto bola de nieve en donde empiezas a nadar mal, que desafortunadamente no era lo suficientemente mal como para ya ni siquiera estar clasificando a mundiales o sea, yo tenía un nivel tan bueno en ese momento en mi Ujú. carrera deportiva, que yo seguía clasificando a mundiales, seguía clasificando a competencias internacionales, seguía siendo la mejor nadadora de México, la mejor dorsista de México. Entonces, cuando pasa eso, ni siquiera tienes un nivel de satisfacción propio. O sea, sabes que, o sea, sí, voy a ir a la competencia. ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que yo, pero no Claro. es porque sea buena, no es porque me lo merezca, ¿no? Entonces, esa parte sí me falló bastante. Nunca fui como tan constante en ese sentido de entrenar mi mente como se entrena el cuerpo. Nunca fui tan constante, y ahora lo veo y ahora lo entiendo, ¿no? Entonces, no hay hubiera, ¿no? Pero
sí ahora entiendo muchas cosas que pude haber hecho diferente y que quizás los resultados hubieran sido mejores o tal vez no, o sea, no sabemos, ¿no? Eh, ya no va a haber forma de descubrirlo, pero pues todo eso ahora lo aplico mucho como en mi vida personal y sí, o sea, en mi vida ahora como mamá y todo eso y me ha servido bastante. Te iba a preguntar justo qué tanto jugaba el factor mental en una competencia, pero creo que lo Es explicaste a todo, la perfección, claro. es todo, es todo el factor mental. O sea, si mentalmente no estás bien, no hay manera de que compitas bien. Entonces, lo podemos ver a niveles gigantes como Michael Phelps de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 4 años después a Londres 2012, que estaba harto, cansado, saturado, sobreestimulado por los medios, por la gente, por todo eso, y cómo le fue mal en Claro. Londres. Le fue mal y no lo disfrutó, y de ahí llegó y dijo, ¿saben qué? Me retiro, váyanse todos a la goma, no quiero saber nada de la natación. Y después se casa y tiene como que esta otra vida y dice como, no, todavía no acabé acá y regresa, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, si no estás bien mentalmente, si tu entorno emocional no está bien, no puedes competir bien. Oye, mundiales olímpicos, centroamericanos, panamericanos, ¿qué te faltó? ¿Qué te faltó por hacer? Mi medalla olímpica, esa sí me hubiera encantado ganar una. O sea, bueno, yo creo que a todos, ¿no? Me hubiera encantado ganar una medalla olímpica. Es el sueño de todos, es el sueño de verdad de todos, subirse a un podio olímpico. A la fecha, o sea, mi marido se ríe muchísimo porque veo competencias, o sea, ahora que fueron los Olímpicos de invierno, y a mí me encanta el tema de la velocidad y entonces ves los sprints y todo eso y cómo van ganando la estrategia y de repente empiezo yo así de... Y me volteé a ver y mi marido me dice, ¿ya estás llorando? Y yo, no, no estoy llorando, es que se me metió algo al ojo. O sea, la verdad es que es algo que sí, o sea, cualquier atleta que además cumplió con el sueño de ir a Juegos Olímpicos, como que te quedas con ese, no sé, como con esa espinita de que te hubiera encantado lograrlo. Y básicamente eso, pero también he entendido que las medallas no son todo, ¿sabes? O sea, también he entendido que sí, sí hubiera estado increíble, que hubiera estado padrísimo, pero ahora como mamá he vivido cosas que superan cualquier cosa y conozco nadadoras y atletas que tienen muchísimas medallas olímpicas, muchísimos récords del mundo y que ahora son mamás y que ahora tienen esa oportunidad de vivir la maternidad y que te dicen, cambiaría mis medallas por los momentos que tengo ahora con mis hijos, con mis hijas y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo padrísimo, sí, es algo que sí me hubiera encantado como que tachar de mi lista, pero también es algo con lo que puedo vivir 100% feliz. Oye, lo decías hace ratito, ¿no? Cuando empezabas a competir, pues no era tanto la primera medalla de oro que gané, sino representar a México, ¿no? Y también Sí, te sí, puedes sí, quedar sí, o con sea, eso, ¿no? la experiencia, o sea, el representar a México, el vivir las cosas que viví, el conocer la gente que conocí, todo eso es lo que te va llenando y es lo que empiezas a entender que justo no es la medalla, o sea, es como todo el recorrido que tienes que pasar, todo el crecimiento que tienes, lo que hace que valga la pena. Oye, ¿dormiste bien después de Beijing, después de Londres, el día de después de competir y de cumplir ese sueño que querías de llegar a los Juegos Olímpicos? ¿Pudiste dormir? No, cero, cero. Aparte estás con un rush, pero no puedes dormir ni antes ni después. O sea, estás con una adrenalina brutal, brutal. O sea, de hecho hay muchísimas técnicas que utilizan los atletas para poder dormir. O sea, hay muchísimos que de verdad se drogan. O sea, se drogan de tomarse, o sea, 3 pastillas para dormir y tumbarse porque si no, estás con los nervios, estás con la angustia, estás con pensando y todo eso. Entonces, la verdad es que no es una sensación tampoco fácil. Oye, Fer, metiéndonos un poquito literal, ahora sí fuera de la alberca, ¿qué te gusta hacer que tus seguidores no se imaginan? ¿Qué me gusta hacer? La verdad es que comparto de todo. Me encanta hacer todo, me encanta la cocina, me encanta hacer pan, me encanta ser mamá, me fascina ser mamá, es algo que no pensé que me iba a gustar. O sea, a ver,
obvio, es cansadísimo, es lo más cansado que he vivido en mi vida, más cansado que entrenar para Juegos Olímpicos, o sea, de verdad. Pero es padrísimo, es lo que más me gusta hacer, más me gusta hacer, me encanta estar con mi familia, me fascina estar con mi familia, estar con ellos, con mi esposo, con mis hijos, ver a mis hijos con mi esposo, convivir con mi esposo y mis hijos, o sea, me encanta. Y cocinar, me encanta cocinar, o sea, de verdad es algo que he encontrado una pasión a través de la cocina, de hacer pan, de todo esto, de como, no sé, practicar y hacer o crear recetas, básicamente eso. Y el ejercicio para mí, pues es súper importante, o sea, es algo que no puedo dejar, que no voy a dejar nunca. Es algo que me llama y que también eso, me encanta estudiar acerca del cuerpo, me encanta estudiar acerca de nuevos métodos, me encanta saber y conocer cómo funciona el cuerpo, sobre todo el tema de la mujer, o sea, me enfoco mucho a las mujeres. Precisamente me certifiqué yo como entrenadora de fitness en Estados Unidos y cuando me embarazo hago una especialidad para mujeres en etapa prenatal y posparto, ¿no? Entonces, porque se me hace súper interesante todo lo que pasa en el cuerpo de una mujer, o sea, los hombres, digo, o sea, sin faltarles al respeto ni mucho menos, pero los hombres es un ciclo de 24 horas todo el tiempo, repetitivo, así no les pasa nada, ustedes así, son sencillos como son, sencillos, 24 horas lo mismo, ya. Y las mujeres somos súper complejas, tenemos un ciclo de 28 días y además viene la perimenopausia y además viene la menopausia, que a ustedes también les pega la andropausia y todo eso. Sí, 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 para las mujeres nos pega durísimo, ¿no? Entonces es, o sea, conocer esa parte como mamá ahora y como mujer de cierta edad, me encanta. Que te sigan en Instagram porque te preguntan muchas recetas también ya. Muchas recetas, muchas recetas. No soy ni cocinera, no soy chef, nada, 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 pero y además me gusta aprender a mí, o sea, de manera como que muy didáctica, o sea, soy muy de veo un video o leo una receta y digo, pues a ver cómo sale, o sea, y ya, o sea, yo soy autodidacta literalmente. Oye, ¿cómo es Fernanda González como mamá y futura mamá? Un poco intensa, o muy intensa más bien, muy intensa, porque como te decía en un principio, soy muy ñoña, entonces todo me gusta como que muy así, ¿no? O sea, entonces soy como súper estricta de que se tienen que dormir a esta hora y no pueden no dormirse a esta hora porque si no, entonces me empiezo a poner nerviosa y es como, chin, ya pasaron 5 minutos, es hora de dormir, o sea, y soy muy estricta con el tema, por ejemplo, de la comida, muy estricta con el tema del azúcar. Precisamente por mi primer embarazo empiezo como a meterme muchísimo y a documentarme mucho en este tema de los alimentos orgánicos, de todo lo que se le llama en Estados Unidos la etiqueta de crunchy mom, ¿no? O sea, que te etiquetan de que eres una persona que hace todo desde cero, que no compraba alimentos procesados, que no compra comida rápida, todo eso, ¿no? Entonces, eh, sí como que le he tratado de bajar 2 rayitas, porque tampoco puedes vivir así, ¿no? O sea, había muchas veces que con mi primer hijo, mi esposo me decía, vámonos a comer, y órale, íbamos a comer, pero yo tenía que llevarme todo hecho para el bebé de aquí, de la casa. Entonces, era llevarle todo, todo, todo. O sea, no Ujú. podía pedir nada en el restaurante porque es que no sé si utilizaron mantequilla o usaron aceite vegetal. Y entonces mi esposo, que es como mucho más calmado, mucho más práctico, finalmente hombre y me centra muchísimo, me dijo un día, flaca, no puedes vivir así. O sea, no puedes vivir así, real. O sea, no es como que vamos a salir a comer todos los días. O me dijo, tú controlas muchísimo lo que se consume en la casa, entonces cuando salgamos a comer, deja también al niño comer, ¿no? O sea, si se quiere comer un pedazo de pan de los que están tirados en el piso, déjalo, no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, como que en esa parte ya me relajé muchísimo más, pero sí, sí soy una mamá como que muy estricta en ese tipo de cosas y al mismo tiempo soy como una mamá muy relajada en el tema de quieren salir al jardín y quieren comer lodo, que coman lodo, no pasa nada. O sea, ¿sabes? O sea, como que tengo, no sé, tengo como que esas dualidades medio raras. Y lo mismo me dice mi marido, ¿eh? Me dice, ¿para qué les quieres cocinar todo orgánico si dejas que chupen las piedras en donde está el perro? ¿No? O sea, entonces, y lo entiendo perfecto y es así como, pues están haciendo fuerte su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, y bueno, como futura mamá ahora de un tercer
bebito o bebita, la verdad es que no sé, ya te iré diciendo porque tengo ahorita dos remolinos, son dos terremotos los que tenemos en casa, de verdad, o sea, gracias a Dios, son dos niños muy sanos, muy activos, muy intensos los dos, entonces se dan cuerda el uno al otro, entonces de verdad que si es niño, o sea, yo creo que o sea, no sé qué va a hacer. O sea, no, de verdad no sé qué va a hacer. Y si es niña, pues la voy a tener que cuidar para que estos dos no la maten, o sea, porque ya como son, o sea, están cañones. Entonces, pero sí va a estar, se me hace algo muy divertido tener también una familia grande. Siempre quise tener una familia grande, así que estoy feliz cumpliendo ese sueño. ¿Cómo eres como esposa? O mejor se lo preguntamos al marido. Yo creo que eso estaría mejor preguntarlo contigo. 100%, sí, pues sí. Pues yo me voy a echar flores, ¿no? Pero pues quién sabe qué tantas sí me correspondan. Oye, Fer, ¿te gustaría que tus hijos fueran nadadores profesionales? Me gustaría que fueran lo que ellos quieran, la verdad. O sea, sí me lo han preguntado varias veces. Están tomando clases de natación, pero tampoco estoy, o sea, como que naden y que compitan. No, nada, nada, nada. O sea, si ellos quieren, adelante. Es más, ni siquiera el grande sabe que nadé. O sea, ya sabe que mamá era nadadora, pero tampoco como que le he explicado la dimensión de nadadora que llegué a ser. Claro. Y el chiquito pues todavía como que de repente ve videos míos y dice, ah, mamá, sí, ah, ok, padrísimo, ¿no? O sea, y ya. Pero no, o sea, no quiero yo presionarlos a hacer algo que no sé si les vaya a gustar o no. Y sí los voy a dejar, o sea, como que muy libres para que ellos escojan el deporte que ellos quieran practicar. O sea, si les gusta la natación y más adelante quieren hacerla de manera profesional, adelante tendrán todo nuestro apoyo. Lo que sí tengo como que muy claro es que sí me gustaría que practicaran y que practiquen a esta, o sea, desde esta edad, un deporte en conjunto, en equipo y un deporte individual. Ya llegará el tiempo que sepan quién fuiste y te digan, ¿por qué guardaste esta etiqueta, mamá? ¿No? La que nos estabas contando. ¿Qué me la escondiste, mamá? Oye, Qué bueno que le escondiste, mamá, no sé qué vayas a decir. al rato va a valer muchísimo. Oye, ¿fuiste la nadadora que soñaste ser? Sí, sí, definitivamente sí. Fer, los sueños se cumplen. ¿Con qué sueñas ahora? Ay, sueño, híjole, es que la verdad, todos mis sueños se han cumplido. Soñé con tener un esposo como el que tengo. O sea, de verdad, yo rezaba por un esposo como el que tengo, un esposo que me amara, que me cuidara, que me protegiera. En ese aspecto estoy más que cumplida. Soñé con tener hijos. Se me han cumplido mis sueños. No creo que sea por mi propia voluntad o por mi propia suerte, sino porque Dios siempre ha estado conmigo, siempre está conmigo, siempre me ha cuidado, siempre me protege y la verdad es que siempre me escucha en mis oraciones. Entonces, tengo todo lo que quiero, tengo una casa increíble, con mis hijos increíbles que tanto amo y que tanto me hacen feliz y me llenan, con mi esposo, o sea, momentos increíbles en familia que no cambiará por absolutamente nada en el mundo, o sea, de verdad. Y lo he platicado con mucha gente, o sea, me han dicho como, oye, y ¿harías esto o aquello diferente? No, no, o sea, si tengo yo que sacrificar mi tiempo con mi familia, no lo voy a hacer, nunca, nunca vale, para mí nada vale la pena, más la pena que estar con mi familia. Entonces, pues sí, sí, los sueños sí se cumplen. Eh, en muchos uno tiene que trabajar, uno tiene que echarle ganas y demás, pero sí creo que la mano de Dios es súper importante en nuestros sueños. Fer, las últimas dos. ¿Qué le dices a la señora María Mónica Ramírez, que un día te dijo, dice tu entrenador que eres muy buena? Y a lo mejor era una broma y mira lo que Gracias, consiguió. gracias. Lo único que le tengo que decir a mi madre es gracias. Gracias por conocerme también, por saber cómo picarme, por saber cómo llevarme, por saber cómo cuidarme en un medio deportivo en donde pues también había muchas cochinadas y muchas cosas que son desagradables, ¿no? Entonces, gracias a mi mamá que hizo tanto y que decidió hacer tanto por mí y por mis hermanos también, porque sin ella la verdad es que no hubiera llegado ni a la mitad, ¿eh? O sea, ella siempre estuvo tocando puertas, buscando apoyo, buscando
buscando todo, la verdad. Entonces, lo único que le tengo que decir a mi mamá es gracias y tengo un muy buen ejemplo de una mujer que es constante, persistente, con muchísima resiliencia. Tengo un gran ejemplo. La última, Fer, y con la que estoy cerrando este podcast. Si ponemos un espejo y la que se refleja eres tú, pero de niña, esa niña que le cerró la cajuela al hermano, que estaba viendo los Juegos Olímpicos con su mamá y que dijo que quería estar ahí, ¿qué te dices? ¿Qué te dirías a ti de niña si te ves ahorita? Que vas a estar súper bien, que vas a estar bien y que creas en Dios, que no te alejes de Dios, porque sí tuve épocas en mi vida en donde me alejé mucho de Dios, muchísimo. Tuve que lidiar con depresión muy fuerte, con ansiedad muy fuerte. Cuando regresé a Dios fue cuando todo se empezó a acomodar otra vez. Y fue cuando conocí a mi esposo y fue cuando todo se empezó a acomodar. Entonces, vas a estar bien, pero no tú sola, que no caigas en ego, que no caigas en soberbia, porque luego veo unas entrevistas mías de cuando era más joven y digo, ¡ay, qué pesada! O sea, qué pesada de verdad. O sea, hay veces que sí veo y digo, me caigo gorda. Entonces, que no sea soberbia, que no sea pesada, que no sea orgullosa y que ponga todo en manos de Dios y que tenga fe. Y que no le quite el banco al hermano y que no le cierre la cajuela. Que no sea tan mala onda con su hermano, sí. Se van a llevar muy bien. Amigos de Parlante Deportivo, las palabras de Fernanda González. Fer, muchísimas gracias por dejarnos contar tu historia, por que hayas recordado con nosotros toda tu carrera y por conocer muchas facetas que no sabíamos de ti. Muchas gracias, Ro. Gracias a ustedes. Esto fue Parlante Deportivo.